Así que pondrás esa cosa entre mis piernas. La pregunta flotaba en el aire cargada de tensión y posibilidad. Paul Holmes, un ingeniero de la NASA de 32 años, se quedó con la mente congelada corriendo para procesar las palabras del diplomático alienígena. No era así como había imaginado que se desarrollaría el primer contacto. El día había comenzado como cualquier otro en Houston, Texas, cielos despejados, calor abrasador y el zumbido constante de una ciudad en movimiento. Luego, sin previo aviso, llegaron informes de un objeto no identificado que descendía de la atmósfera. En cuestión de horas, Paul se encontró parte de un equipo de primer contacto reunido apresuradamente corriendo hacia un remoto campo donde la nave alienígena había aterrizado. Cuando se acercaban al lugar de aterrizaje, el corazón de Paul latía con fuerza en el pecho. Años de entrenamiento e innumerables simulaciones no lo habían preparado para este momento. La elegante nave de otro mundo se cernía ante ellos. Su superficie brillaba con un brillo iridiscente que desafiaba la física terrenal. Un silencio cayó sobre el equipo humano cuando un panel de la nave espacial se abrió deslizándose hacia el sol de Texas donde los se inclinaban, una raza alienígena previamente desconocida. Su apariencia era familiar y de forma humanoide completamente extraña, pero con una piel que cambiaba de color como un anillo de humor viviente. A la vanguardia del grupo alienígena estaba Sander, la diplomática leyana. Su mirada recorrió a los humanos reunidos, haciendo una breve pausa en cada rostro antes de posarse en Paul. Sus ojos se abrieron y luego se desviaron hacia abajo, fijándose en la parte inferior de su cuerpo. Fue entonces cuando hizo la pregunta que cambiaría todo. Lo que la mente de Paul se tambaleaba. Si esto era una mala traducción, un malentendido cultural o algo más, miró a sus colegas, sus rostros, una mezcla de vergüenza conmocionada y diversión apenas contenida, el peso del momento presionado sobre él. Un movimiento en falso podría descarrilar años de avance científico y potencial alianza interestelar. Aclarándose la garganta, Paul intentó dirigir la conversación a un terreno más seguro. Bienvenido a la Tierra. Comenzó a crujir un poco la voz. Nos sentimos honrados de hacerlo, pero Sander no había terminado. Hizo un gesto enfático hacia la ingle de Paul. Su dispositivo traductor funcionó con el tiempo. Tu anatomía me fascina, continuó. Leían la biología es bastante diferente. Tengo curiosidad por la reproducción humana. El aire crepitaba con tensión detrás de Sander. Más leían. Emergió de la nave, su piel que cambia de color reflejaba un caleidoscopio de emociones. Algunos parecían intrigados, otros preocupados. Estaba claro que este encuentro se desviaba del guión de ambas especies. Mientras Paul luchaba por formular una respuesta, se dio cuenta de la gravedad de la situación. No se trataba solo de responder una pregunta incómoda, sino de cerrar una brecha entre dos civilizaciones, cada una con sus propias costumbres, tabúes y realidades biológicas. En la distancia, el sonido de los vehículos que se acercaban señaló la llegada de funcionarios gubernamentales y personal militar. La presión aumentó. Paul sabía que tenía que actuar rápido para encontrar una manera de abordar la investigación de Sander sin ofender ni malentender. Tomando una respiración profunda, Paul se robó a sí mismo. Ya no era solo un ingeniero de la NASA, era el embajador de la humanidad empujado a un papel que nunca esperó. El destino de las futuras relaciones humanas de Leian dependía de sus próximas palabras. Mientras abría la boca para hablar, Paul se dio cuenta de que este momento sería estudiado, analizado y debatido por generaciones venideras. Lo que sucediera a continuación daría forma al curso de la historia humana. La pregunta que lo inició todo resonó en su mente. Así que pondrás esa cosa entre mis piernas. Era hora de responder y el mundo contuvo el aliento. Paul respiró hondo, muy consciente del peso del momento. Hablaba con cuidado. Su voz era constante a pesar de los rápidos latidos de su corazón. Sander apreció su curiosidad por la biología humana. Sin embargo, las discusiones sobre la reproducción se consideran bastante personales en nuestra cultura. Tal vez podríamos comenzar con una descripción más general de la anatomía humana. La piel de Sander ondulada con una mezcla de tonos azules y verdes. Su dispositivo traductor se preocupaba mientras procesaba las palabras de Paul. Por supuesto, me disculpo si he causado alguna molestia. Por favor, infórmeme sobre su especie. Paul se lanzó a una explicación científica concisa de la biología humana centrándose en los conceptos básicos de la anatomía y fisiología. Mientras hablaba se dio cuenta de la tensión en el aire. Se disipa. Sus colegas visiblemente relajado y él se inclinó en su piel que vibra con los colores que parecía indicar el interés y el compromiso fascinante. Sander dijo que cuando Pablo terminó nuestra biología es muy diferente. Leos han reproducir a través de un proceso de
Simbiosis que involucra a un tercer partido de esta revelación, envió una onda de excitación a través del equipo humano, el Dr. Marcus Chan, quien acababa de llegar a la escena un paso adelante. Soy el Dr. Chan, Xenobiologist. ¿Estaría usted dispuesto a dejar que nos la conducta de algunos que no invasivo de las exploraciones a aprender más acerca de su fisiología? Sander conversó brevemente con su equipo antes de asentir con la cabeza mientras el Dr. Chen preparaba su equipo. Paul notó que un convoy de SUV negro se acercaba a la caballería. Había llegado. El embajador Jonathan Reed salió del vehículo principal, su traje a medida, un marcado contraste con el campo de polvo. Se dirigió a propósito hacia el grupo flanqueado por personal de seguridad. Lo tomaré desde aquí. Reed anunció que se insertaba suavemente entre Paul y Sander. Soy el embajador Reed, representante oficial del gobierno de los Estados Unidos. Paul sintió una punzada de frustración al ser empujado al margen. Acabo de comenzar a establecer una buena relación con los Lins y ahora Reed estaba asumiendo el control de Sander. Sin embargo, pareció sentir la incomodidad de Paul. Se volvió hacia él y hacia el Dr. Chin. Tal vez le gustaría un recorrido por nuestro barco mientras el embajador y yo discutimos asuntos diplomáticos. Antes de que Reed pudiera observar, Paul y el Dr. Chen seguían a Sander hacia la nave alienígena. El interior era una maravilla de la tecnología con elegantes superficies curvas que parecían cambiar y cambiar a medida que caminaban. Esto es increíble. Paul respiró, su mente de ingeniero corriendo para comprender los principios detrás de lo que estaba viendo. Sus sistemas de propulsión deben estar muy lejos. Más allá de todo lo que hemos desarrollado, Sander comenzó a explicar algunas de las funciones básicas de la nave. Sus palabras pintaron una imagen de la tecnología siglos por delante de las capacidades de la Tierra. La emoción de Paul creció a medida que se dio cuenta de las posibles implicaciones para la exploración espacial humana. De repente, una alarma penetrante atravesó la conversación. La piel de Sander brilló de un rojo intenso mientras corría hacia lo que parecía ser la sala de control de la nave. Paul y el Dr. Chen intercambiaron una mirada antes de apresurarse tras ella. La sala de control era una ráfaga de actividad con miembros de la tripulación de Leian manipulando frenéticamente pantallas holográficas. Sander se volvió hacia Paul con la voz tensa de preocupación. Nuestros sistemas de soporte vital no funcionan bien, no estamos seguros de por qué. Comenzó el entrenamiento de Paul en la NASA en mayo. Hecho un vistazo. Tengo experiencia con sistemas complejos de soporte vital. Después de un momento de vacilación, Sander asintió con la cabeza. Paul se acercó a la consola más cercana, sus ojos se lanzaron sobre los símbolos y lecturas desconocidos. A pesar de la naturaleza extraña de la tecnología, comenzó a ver patrones para comprender el flujo de información allí, dijo señalando un gráfico fluctuante. Parece que hay algún tipo de interferencia. Cuando comenzó esto poco después de aterrizar uno, de la leían los ingenieros respondió. Una teoría comenzó a tomar forma en la mente de Pablo. Podría ser el campo magnético de la Tierra. Sus sistemas podrían no ser calibrados para dar cuenta de ella. A trabajar junto a la leían los ingenieros. Pablo ayudó a implementar una serie de ajustes. Lentamente las alarmas se calmó y el apoyo de la vida de las lecturas estabilizado. Sander de la piel cambió a la de un cálido tono dorado. Gracias, Pablo. Su rapidez de pensamiento puede tener guardados todos nosotros como la crisis disminuido. Pablo se dio cuenta de lo cerca que él y Sander estaba ahí de pie. Fue un momento de conexión compartida, mirada de alivio y algo más. Dr. Chen observando desde las líneas laterales levantaron una ceja. Su mente científica y FIC ya formulaba nuevas preguntas sobre la compatibilidad entre especies fuera del barco. El embajador Reed caminaba ansioso. La gira había durado mucho más de lo esperado y comenzaba a temer lo peor. Su mano se cernió sobre su teléfono listo para pedir una intervención militar justo cuando Reed estaba a punto de hacer la llamada. La escotilla del barco se abrió. Paul emergió primero, seguido por el Dr. Chen y Sander. El alivio en el rostro de Reed rápidamente se convirtió en confusión al ver la fácil comunicación entre los representantes humanos y Leian. Paul sabía que tenía que actuar rápido. Dio un paso adelante dirigiéndose tanto a Reed como al embajador Sander. Acabamos de experimentar un pequeño problema técnico a bordo del buque Leian. Gracias a nuestros esfuerzos combinados, pudimos perseverar rápidamente. Creo que este incidente ha demostrado los beneficios potenciales de la cooperación humana de Leian. Sander asintió con la cabeza. De hecho, la asistencia de Paul fue invaluable. Tal vez deberíamos discutir cómo podemos colaborar más, especialmente en el ámbito de la exploración espacial. La expresión de Reed pasó de la sospecha al interés. Por supuesto,
Continuemos nuestras discusiones. Como el grupo se movió hacia el improvisado centro de comando, Paul sintió una mezcla de emociones que había desempeñado un papel crucial para evitar un posible desastre y profundizar las relaciones humanas con Ian, pero también sintió que esto era solo el comienzo de un viaje complejo. Mirando a Xander, cuya piel ahora brillaba con una mezcla de azules y verdes, Paul se preguntó sobre hilos. Descubrimientos se avecinan a medida que humanos y personas inclinadas aprenden a coexistir y cómo su propio papel en este encuentro histórico daría forma a los días venideros. Cuando Paul y el Dr. Chen salieron de la nave espacial Ian, el sol de Texas los cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se acomodaron, se encontraron frente a una escena que hizo que sus corazones se hundieran. El lugar de aterrizaje, una vez ocupado por un pequeño comité de bienvenida, ahora erizado de personal militar. Docenas de soldados armados formaron un perímetro alrededor de la nave alienígena. Sus armas entrenadas en la elegante nave, el embajador Reed les echó una máscara en la cara. Furia contenida, ¿qué demonios estabas pensando? Él silbó agarrando el brazo de Paul. Estaba a momentos de ordenar una brecha total en ese barco. Paul se colocó instintivamente entre el embajador y la delegación de Ian que emergía detrás de él. Señor, ha habido un malentendido. Encontramos un problema técnico con sus sistemas de soporte vital, pero se ha manejado pacíficamente. Los ojos de Reed entrecerraron los ojos. Por un problema técnico y esperas que crea que el Dr. Chen dio un paso adelante con su comportamiento generalmente tranquilo. Teñido de urgencia, es un verdadero embajador, fuimos testigos de su tecnología avanzada de primera mano. El potencial para el intercambio científico aquí no tiene precedentes. Paul asintió aprovechando la oportunidad de que sus sistemas están a años luz del nuestro. Los Lins estaban dispuestos a compartir información sobre su tecnología de propulsión. Piense en lo que esto podría significar para nuestro programa espacial. Mientras Paul hablaba, notó que la piel de Xander se ondulaba con tonos de azul profundo y púrpura. Colores que estaba empezando a asociar con ansiedad. Los ojos del diplomático leosano se lanzaron entre los soldados armados, su postura cada vez más tensa. Reed pareció desinflar ligeramente las implicaciones de las palabras de Paul, hundiéndose. Veo bien, independientemente de los beneficios potenciales, no podemos continuar las discusiones aquí. Estamos trasladando a la delegación a una instalación militar segura para continuar las conversaciones. Paul sintió un toque suave en su brazo, se volvió para ver a Xander. Su piel ahora es de un verde pálido enfermizo. El dispositivo traductor en su garganta cobró vida. Paul, no podemos ir a una instalación cerrada. Nuestra gente, tememos los espacios pequeños. Está profundamente arraigado en nuestra historia. Entendiendo que Paul se dio cuenta de que recordó la vasta arquitectura abierta del embajador del barco Ian, dijo volviendo a Reed, no creo que eso funcione. Los Lan tienen aversión a los espacios cerrados. Espacios es un problema cultural y posiblemente biológico. Reed frunció el ceño, claramente frustrado por esta nueva complicación. Entonces, ¿qué sugiere, señor Halls? No podemos llevar a cabo exactamente diplomacia interestelar en un campo abierto. La mente de Paul corrió a armar una solución. ¿Qué pasaría si instaláramos un complejo temporal aquí mismo? Podríamos traer el equipo y la seguridad necesarios, pero diseñarlo para satisfacer las necesidades básicas mostraría nuestra voluntad de adaptarnos y cooperar. Por un momento, Reed parecía que podría negarse rotundamente, luego asintió lentamente. Es poco ortodoxo, pero podría funcionar. Haré algunas llamadas en el próximo 48 horas. El campo abierto se transformó en un hervidero de actividad. Los equipos de construcción trabajaron día y noche para erigir una serie de grandes pabellones abiertos. Paul se encontró en el centro de todo, coordinando entre arquitectos humanos y asesores logianos para crear espacios que combinaran funcionalidad con comodidad alienígena. Mientras Paul supervisaba la instalación de una cúpula transparente sobre una de las estructuras más grandes, una nueva voz llamó su atención. Señor Holmes. Una palabra que giró al ver a una mujer vestida con uniforme militar acercándose a su uniforme impecable, y su presencia dominante la marcó como alguien de rango. Soy Mayor Sarah Thompson. Ella dijo que su tono era recortado y profesional. Me asignaron a supervisar la seguridad de esta operación. Paul extendió su mano. Que el mayor estrechó firmemente. Placer de conocerlo, comandante. Espero que podamos trabajar juntos para garantizar la seguridad de todos. Mientras mantenemos un ambiente acogedor. La expresión del mayor Thompson se mantuvo neutral. Mi prioridad es la seguridad, señor Holmes. He leído los informes de su recorrido no autorizado por la nave alienígena. Espero que comprenda que ese tipo de violación no puede volver a suceder. Paul sintió un rubor de irritación, pero mantuvo el nivel de su voz con el debido respeto. Comandante, esa violación condujo a un intercambio tecnológico que podría hacer avanzar nuestro programa espacial por décadas. A veces un poco de confianza ayuda mucho. Los ojos de la mayor se entrecerraron, pero antes de que ella pudiera responder, fueron interrumpidos por el Dr. Chen corriendo hacia ellos. Su rostro se iluminó de
Emoción Paul Major, necesitas ver esto, exclamó agitando una tableta. He estado analizando los datos de nuestros escaneos de los Audidons, su proceso reproductivo es diferente a todo lo que hemos visto y obtenga esto. Las enzimas involucradas en su reproducción simbiótica podrían ser la clave para curar varias enfermedades genéticas en humanos. Los ojos de Paul se ensancharon al implicaciones, incluso el comandante Townsend pareció suavizarse un poco ante la noticia a medida que se difundía la noticia de la visita de Leian. El complejo se convirtió en un centro de atención mundial. Helicópteros de noticias sobrevolaban en círculos mantenidos a raya por una zona de exclusión aérea. Diplomáticos de todo el mundo llegaron ansiosos por conocer a los visitantes extraterrestres. Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia debatiendo protocolos para la interacción internacional con los Lins en medio del caos. Paul encontró momentos de tranquilidad con Sander. Caminaron por el perímetro del complejo compartiendo historias de sus respectivos mundos. Paul se sintió atraído por la mente rápida de Sander y su interminable curiosidad. Sin embargo, no podía ignorar la voz en el fondo de su mente que le recordaba las vastas diferencias biológicas entre ellos. Una noche, mientras observaban la puesta de sol, Sander se volvió hacia Paul. Su piel brillaba con un suave tono rosado que no había visto antes de Paul the First. Sus palabras fueron interrumpidas por un destello brillante en el cielo. Ambos miraron sobresaltados. Un rayo de luz atravesó los cielos oscuros, demasiado controlado para ser un meteorito. La piel de Sander pulsaba con rápidos cambios de color. Levantó un dispositivo en su muñeca escaneando el cielo. Su voz era tensa cuando hablaba. Es otro barco. No leían. Pablo sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. ¿Está seguro de que Sander asintió con la cabeza aún fija en el cielo? La firma de energía no es familiar, Paul. No sé quiénes son o por qué están aquí. Cuando comenzaron a sonar las alarmas en todo el complejo, Paul se dio cuenta de que el delicado equilibrio que habían logrado estaba a punto de ser probado de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. El viaje del primer contacto estaba lejos de haber terminado, estaba a punto de volverse mucho más complicado. Complejo. La racha de naves que se acercaba por el cielo, su forma elegante inconfundiblemente alienígena. Paul sintió que el agarre de Sander se apretaba en su brazo, su piel palpitaba con rapidez. Cambios de color que telegrafiaron su alarma. Necesitamos llegar al centro de comando. Paul dijo que su voz era constante a pesar de que la adrenalina corría por sus venas. Sander asintió y corrieron por el complejo de comunicaciones esquivando entre estructuras erigidas apresuradamente y personal desconcertado. Cuando irrumpieron en el centro de comando, lo encontraron ya un hervidero de actividad frenética. La mayor Sarah Thompson se paró en el centro ladrando órdenes y coordinando respuestas. Las pantallas parpadeaban con imágenes satelitales y flujos de datos rastreando el descenso de la nave desconocida. El señor Holmes explica que Thompson exigió mientras atrapaba al ver a Paul. Antes de que pudiera responder, el Dr. Marqueschan atravesó la puerta con la bata de laboratorio torcida y los ojos muy abiertos de emoción y miedo. «Es el Borgs», exclamó agitando una tableta. «Analicé la firma de energía, no coincide con nada en nuestras bases de datos», pero se volvió hacia Sander. Su expresión cuestionando la piel de Sander oscurecida a un azul tormentoso profundo. «Tiene razón», dijo su traductor luchando por mantenerse al día con su rápido discurso. «Los Borak son una especie rival de nuestro sector del espacio, han tratado de conquistar a los Tories de Leian durante generaciones». Los ojos del mayor Thompson se entrecerraron hostiles extremadamente. Sander respondió que la sala se quedó en silencio mientras observaban cómo la nave Borak aterrizaba en un claro a varias millas del complejo. Momentos después, surgió una delegación. Paul sintió un escalofrío correr por su columna vertebral al ver al Borak por primera vez. Su líder,
Una imponente figura de reptil con escamas relucientes y garras perversamente afiladas irradiaba un aura de amenaza. Esa es la nave comandante. Sander susurró su voz teñida de miedo y disgusto. El embajador Reed se dirigió al centro de comando, su rostro, una máscara de impulso. ¿Cuál es la situación? Paul dio un paso adelante resumiendo rápidamente lo que sabían. Señor, desaconsejo encarecidamente reuniéndonos con ellos. Los Bucks son agresores conocidos. Deberíamos tonterías. Reed interrumpió. No podemos negarnos a reunirnos con ellos. Podría provocar un incidente. Los escucharé. Paul intercambió una mirada preocupada con Sander cuando Reed se fue a prepararse para la reunión. Esto es malo. Murmuró que las próximas horas fueron un borrón de actividad. Paul y Sander trabajaron febrilmente compilando datos sobre las contribuciones de Leian y los beneficios potenciales de su asociación con la humanidad. Presentaron sus hallazgos a los tomadores de decisiones clave, incluidos el comandante Thompson y el Dr. Chin, con la esperanza de contrarrestar cualquier propaganda que pudiera hacer el Borak. Difundir sus temores resultó estar bien fundamentado a medida que llegaban los informes de la reunión de Reed con los Borak. Quedó claro que el comandante KRZ estaba pintando a los Lins como manipuladores engañosos. El Borak ofreció tecnología avanzada de armas a cambio de una alianza que jugaba con los temores y ambiciones humanas. Las tensiones aumentaron rápidamente. Un grupo de soldados Borak intentó infiltrarse en el barco Leian que conducía a una escaramuza al borde del complejo, la mayor. Thompson movilizó a sus fuerzas de seguridad interviniendo para evitar una guerra total en medio del caos. Paul notó algo extraño. Los sistemas logianos estaban funcionando mal nuevamente. Similar al problema del soporte vital anterior, mientras estudiaba las lecturas, surgió un patrón que llamó Sander. Construyendo emoción en su voz. Mira esto, la interferencia no es aleatoria, está dirigida. Los ojos de Sander se abrieron mientras examinaba los datos. Tienes razón, pero ¿cómo se aceleró la mente de Paul? ¿Qué pasaría si el Borak hubiera estado saboteando tus sistemas hermanos todo el tiempo? ¿Qué pasaría si el Borak hubiera estado saboteando tus sistemas hermanos todo el tiempo? ¿Qué pasaría si el Borak hubiera estado saboteando tus sistemas hermanos todo el tiempo? Explique el mal funcionamiento anterior y por qué está sucediendo nuevamente ahora con esta realización. Paul sabía que tenía que actuar. Se acercó al mayor Townsend describiendo su teoría y proponiendo un plan arriesgado. ¿Quiere hacer lo que Townsend le pidió incrédulo? Un recorrido diplomático por el barco Borak. Paul repitió que es la única forma de confirmar mis sospechas y potencialmente encontrar evidencia de su sabotaje. Townsend consideró durante un largo momento antes de asentir con la cabeza. Muy bien, pero voy contigo y a la primera señal de problema salimos. El recorrido por el barco Borak fue tenso, por decirlo menos. Los ojos de Paul se apresuraron a buscar algo fuera de lugar. Entonces lo vio. Un pequeño dispositivo casi oculto que emitía un pulso débil. Usando sus conocimientos de ingeniería y una buena dosis de intuición, logró desactivarlo mientras fingía examinar un panel de control cuando salían del barco. El corazón de Paul corrió. Tenían la evidencia que necesitaban, pero el peligro no estaba cerca del final. El comandante Kras estaba esperando. Sus ojos reptiles entrecerraron los ojos ante la sospecha de que hiciste. KZ silbó avanzando sobre Paul. Paul se mantuvo firme, muy consciente de la mano de Thompson en su arma. Hemos expuesto su engaño, comandante. El sabotaje termina ahora por un momento. Parecía que Kras podría atacar. Entonces llegó el escuadrón del mayor Thompson, armas listas. La postura de K cambió de agresiva a cautelosa. Abandonar la tierra. Ahora la voz de Thompson era de acero frío. La evidencia de la duplicidad de Buck cambió el rumbo. El
Embajador Reed presentó una prueba irrefutable de su engaño. Ordenó al Borak que partiera inmediatamente. Cuando su nave se elevó hacia el cielo, un suspiro colectivo de alivio recorrió el complejo después de que Poe se encontrara aclamado como un héroe. Sus acciones habían evitado un posible desastre y fortalecieron a la leía humana en alianza. Mientras estaba de pie con Sander observando el al atardecer, sintió una mezcla de agotamiento y euforia. Estuviste increíble. Sander dijo que su piel brillaba con cálidos tonos dorados. Poe sonrió, pero antes de que pudiera responder, una conmoción cerca de la entrada del complejo llamó su atención. Había llegado un elegante vehículo de aspecto oficial y de él emergió una mujer con un uniforme militar nítido adornado con insignias de almirantes, a quien preguntó Paul al darse cuenta de la forma en que todos parecían llamar la atención al pasar. La almirante Helena Frost, Major Thompson, dijo que acercarse por detrás de United Earth Defense. Parece que las cosas están a punto de cambiar por aquí. Como almirante Frost se dirigió a propósito hacia el centro de comando, Paul no pudo evitar la sensación de que esto era solo él. Comienzo de un capítulo mucho más grande y complejo en la aventura de la Tierra en la política interestelar. La almirante Helena Frost se dirigió al centro de comando. Su presencia inmediatamente llamó la atención. La sala se quedó en silencio mientras inspeccionaba al personal reunido. Sus ojos grises de acero captaron cada detalle. El almirante en cubierta, el mayor Thompson, llamó la atención. Frost asintió bruscamente y agregó tranquilidad. Necesito un informe completo de la situación ahora, ya que los oficiales superiores se acurrucaron a su alrededor. Paul no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. La llegada del almirante marcó un cambio en el aire, un endurecimiento del control que casi pudo sentir físicamente. Durante los próximos días esa sensación se solidificó. En realidad se implementaron nuevos protocolos de seguridad con puntos de control de eficiencia despiadados. Surgieron de la noche a la mañana dividiendo el complejo en zonas estrictamente reguladas. Paul se encontró pasando más tiempo mostrando su credencial de identificación que trabajando realmente. Los cambios afectaron particularmente a los equipos científicos. El Dr. Chen caminó por su laboratorio como un animal enjaulado, furioso por las nuevas restricciones a sus muestras de tejido logiano. Esto es una locura, él exclamó agitando un formulario de solicitud denegado en la cara de Paul. ¿Cómo se supone que debo continuar mi investigación con estos grilletes burocráticos? Paul simpatizaba, pero tenía sus propios problemas. El tiempo que pasó con Sander se había reducido drásticamente, limitado a breves reuniones supervisadas que se sentían más como informes que conversaciones. Una tarde, Paul se encontró en otra reunión tensa con el almirante Frost y su personal. El tema: el dispositivo de sabotaje Borak discapacitado. El señor Holmes Frost dijo que lo arreglaba con su mirada penetrante. ¿Estás familiarizado con esta tecnología? Quiero que lideres un equipo para revertir. Ingeniero, necesitamos un sistema de defensa planetaria y lo necesitamos ayer. Paul parpadeó sorprendido. Almirante, con el debido respeto, esa no es mi área de especialización. Soy ingeniero, no soy especialista en armas. La expresión de Frost endurecida. Eres el único que tuvo experiencia práctica con tecnología humana y alienígena. Haz que funcione hogares. Esa es una orden. Cuando Paul se sumergió en el proyecto, se encontró trabajando más horas, a menudo hasta altas horas de la noche. La compleja integración de la tecnología de Buck con los sistemas terrestres resultó ser una tarea hercúlea. Más de una vez deseó poder consultar con Sander, pero acceder al Leian se había vuelto cada vez más restringido. Una noche, mientras Paul luchaba con un código particularmente complicado, recibió un visitante inesperado. Major Thompson entró en su laboratorio, su habitual expresión severa suavizada por un indicio de preocupación. Los agujeros pasaron un minuto. Paul asintió agradecido por la distracción. ¿Qué tienes en mente? Major Thompson dudó y luego habló en voz baja. He notado un comportamiento inusual entre los visitantes de Leian. Han estado recolectando muestras de suelo, realizando experimentos en sus habitaciones. Podría ser nada, pero en este clima, todo parece sospechoso. Paul terminó para ella. Thompson asintió con la cabeza sombríamente. Se lo informé al almirante Frost. Ella ordenó una investigación. Solo mantén los ojos abiertos. Está bien. Cuando se fue, Paul sintió que un peso se asentaba en su pecho. La confianza que habían trabajado tan duro para construir con los Lynx se estaba erosionando y él se sentía impotente para detenerlo. Días borrosos en semanas. El trabajo de Paul en el sistema de defensa progresó, pero no sin complicaciones. La integración de Borak causó una interferencia electromagnética generalizada que interrumpió las comunicaciones globales. Mientras lidiaba con este nuevo problema, se dio cuenta de que la solución podría estar en combinar Borak y Lean. La tecnología. Pero antes de que pudiera seguir esta idea, el caos se apoderó de las alarmas. Sonaron en todo el compuesto de Pablo. Puerta del laboratorio se abren revelando una Wild y el Dr. Chin. Estamos bajo ataque. Chen gritó sobre la de algún tipo de humanos. Grupo extremista que ha incumplido el perímetro exterior de Pablo. En su corazón corrió como él siguió Chen a través de los pasillos. Se convirtieron en una esquina y casi chocó con Sander y los principales. Thompson, rápido aquí Thompson.
Ordenó el alumbramiento de ellos en cerca de un laboratorio como Townsend aseguró. La puerta de Paul volvió a Sander su piel pulsadas con los rápidos cambios en el color de traicionar a su miedo y la confusión de lo que es sucediendo. Sander le preguntó a su traductora luchando por mantenerse al día con su rápido discurso, no conozco a Paul, admitió, pero debemos mantener la calma y encontrar una manera de comunicarnos con el exterior mientras trabajaban para establecer contacto. Paul se encontró trabajando más cerca de Sander de lo que lo había hecho en semanas. A pesar de las terribles circunstancias, sintió una calidez familiar en su presencia, un reavivamiento de su conexión. Pasaron horas en una tensa confusión de actividad. Lograron reutilizar algunos equipos de laboratorio en un dispositivo de comunicaciones por turnos Mac que les permitió coordinarse con las fuerzas de seguridad fuera del entendimiento de Paul. De la fisiología de Leian obtenida de su tiempo con Sander resultó crucial en el desarrollo de estrategias para proteger vidas humanas y extraterrestres. Cuando finalmente terminó la crisis, el complejo quedó conmocionado, pero de pie. El ataque había servido como una brutal llamada de atención que destacó la fragilidad de su situación después. Paul se encontró convocado a la oficina del almirante Frost. Para su sorpresa, Sander también estaba allí. La expresión de Frost era sombría cuando se dirigió a ellos. Los eventos recientes han dejado en claro que necesitamos una mejor integración y comprensión entre nuestra especie, señor Holmes. Sus acciones durante la crisis demostraron el valor de tal colaboración. Paul asintió sintiendo que había más por venir. Por eso le asignó una nueva misión. Frost continuó. Viajará al mundo natal de Leosan como primer embajador de la Tierra. Su objetivo negociar una alianza militar formal y asegurar el acceso a la tecnología avanzada de defensa de Leosan. La mente de Paul se tambaleó ante las implicaciones. Miró a Sander, cuya piel brillaba con una mezcla de emoción y aprensión cuando salían de la oficina del almirante. Los pensamientos de Paul corrieron. Esta misión daría forma al futuro de la Tierra. Pruebe los límites de sus crecientes sentimientos por Sander y desafíe su capacidad para cerrar la brecha entre sus especies. Pero antes de que pudiera procesarlos por completo, un técnico corrió hacia ellos, su rostro pálido. Señor, necesita ver esto, dijo. Colocando una tableta en las manos de Paul, los ojos de Paul se abrieron mientras escaneaba los datos. Los sensores de largo alcance habían detectado múltiples objetos no identificados que se acercaban al sistema solar. Su tamaño y velocidad sugerían que no eran fenómenos naturales. Mientras compartía la información con Sander, Paul se dio cuenta de que su misión en el mundo natal de Leian acababa de convertirse en aún más crítico, con la posibilidad de que se avecinara una invasión a gran escala. La necesidad de una alianza fuerte y capacidades defensivas avanzadas nunca había sido más urgente. Paul conoció la mirada de Sander al ver su propia mezcla de agallas e incertidumbre reflejadas en sus rasgos alienígenas. Cualesquiera que fueran los desafíos que tenían por delante, los enfrentarían juntos cerrando la brecha entre sus mundos un paso a la vez. El corazón de Paul se aceleró mientras procesaba la información en la tableta. Los objetos no identificados que se acercaban al sistema solar se cernían como una sombra sobre el futuro de la Tierra. Miró a Sander. Su piel ondulaba con una mezcla de preocupación y propósito. Necesitamos movernos rápido. Paul dijo que su mente ya estaba acelerando a través de las implicaciones. Esto lo cambia todo. Antes de que pudiera elaborar, la voz del almirante Frost crujió sobre el sistema de intercomunicación del complejo. Todo el personal superior informa al centro de comando de inmediato. Mientras Paul y Sander se apresuraban por los pasillos, el complejo zumbaba con energía nerviosa. Entraron al centro de comando para encontrarlo vivo, con pantallas de actividad que mostraban flujos de datos y lecturas de sensores de largo alcance. La almirante Frost se paró en el centro con su postura rígida mientras se dirigía al grupo reunido. Mientras algunos de ustedes puede que ya sepamos que hemos detectado múltiples objetos que se acercan a nuestro sistema solar, su tamaño y velocidad sugieren que no son fenómenos naturales. Estamos ante una posible invasión a gran escala. La habitación se quedó en silencio mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre ellos. El señor H. Frost continuó arreglando a Paul con su mirada de acero. Su misión en el mundo natal de Leian se ha convertido en nuestra máxima prioridad. Necesitamos esa alianza y sus capacidades defensivas avanzadas más que nunca. Paul asintió sintiendo que la presión de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. Entendido, almirante. ¿Cuándo me voy? Frost respondió de inmediato. Hemos preparado un barco con lo último en tecnología híbrida leona humana. Debería llevarlo allí en cuestión de semanas en lugar de meses. Cuando se levantó la reunión, Paul se vio envuelto en un torbellino de preparativos. Pasó horas en sesiones informativas absorbiendo cada fragmento de información sobre la cultura y el idioma leyanos. El Dr. Chen le proporcionó archivos detallados sobre la biología de Leian, enfatizando la importancia de comprender su fisiología para una comunicación efectiva. La noche anterior a su partida, Paul se quedó en su habitación mirando el cielo estrellado. La enormidad de su tarea le pasó factura. No era diplomático, sin embargo, el destino de la Tierra podría depender de su capacidad para negociar esta alianza. Un suave golpe a su puerta lo sacó de sus pensamientos. La abrió para encontrar a Sander parada allí,
su piel palpitando con suaves tonos calmantes. Quería verte antes de que te fueras, dijo su traductor transmitiendo la calidez en su voz para desearte suerte. Paul sonrió sintiendo algo de su alivio de tensión. Gracias, Sander. Solo espero estar a la altura de la tarea, Sander. Extendió su mano flotando cerca de su brazo en un gesto que llegó a reconocer como un signo de apoyo. Serás tú. Nos entiendes de una manera que pocos humanos nos entienden. Confíe en esa comprensión. Mientras hablaban, Paul se encontró sacando fuerza de la confianza de Sander en él. Cuando ella se fue, se sintió más preparado para el desafío que tenía por delante. A la mañana siguiente, Paul abordó la elegante nave híbrida que lo llevaría al mundo natal de Leian. Cuando la Tierra retrocedió detrás de él, se sumergió en sus estudios decidido a aprovechar al máximo el viaje. Pasaron semanas en una confusión de lecciones de idiomas, sesiones informativas culturales y familiarización tecnológica. Paul se maravilló de las capacidades del barco, un testimonio de lo que los humanos y Leian podrían lograr juntos. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad en el vacío del espacio, el sistema Lion Home apareció en los sensores de la nave. La respiración de Paul se aceleró cuando vislumbró por primera vez el mundo natal de Leian, un orbe giratorio de azules, verdes y morados diferente a todo lo que había visto antes. Mientras la nave descendía a través de la atmósfera, los ojos de Paul se abrieron al ver la ciudad capital de Lothian, torres imponentes de lo que parecía cristal vivientes tiradas hacia el cielo. Sus superficies brillaban con las mismas propiedades de cambio de color que los vehículos de piel de Leian, que parecían desafiar la gravedad entre las estructuras en complejos patrones elegantes. La nave aterrizó en una plataforma de aterrizaje que latía con luces de bienvenida. Cuando se abrió la escotilla, Paul respiró hondo, enderezó su uniforme diplomático y salió al aire alienígena. Una delegación lo esperaba encabezada por un Leian alto e imponente cuya piel ondulaba con patrones autoritarios. Paul lo reconoció de inmediato en sus sesiones informativas. El padre del alto consejero Z.H. Sander. Paul levantó la mano en el saludo tradicional de Lothian que había practicado innumerables veces. Saludos. Alto consejero ZTH, yo soy Paul Holmes, representante de la Tierra. Vengo buscando alianza y amistad entre nuestros pueblos. La piel de Z parpadeó con lo que Paul esperaba era aprobación. Bienvenido, Paul Holmes de la Tierra. Tenemos mucho que discutir. Mientras Paul seguía a la delegación hacia una gran estructura cristalina, su mente aceleraba el destino de dos mundos que ahora descansaban sobre sus hombros y el reloj marcaba en algún lugar. Objetos desconocidos se precipitaban hacia la Tierra y la traición de una aspiradora aún dolía en la memoria reciente. Paul se robó a sí mismo para los desafíos que se avecinaban. Era hora de cerrar la brecha entre sus mundos, no solo con palabras, sino con acciones. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Paul respiró hondo cuadrando sus hombros mientras siguió al alto consejero ZTH a la estructura cristalina. Semanas después, Paul se paró en el puente de una nave estelar leoana. La Tierra se hizo más grande en la pantalla de visualización. Su mente corrió con la gran cantidad de información que había recopilado durante su estadía en el mundo natal de Leosan. El barco transportaba no solo a Paul, sino a una delegación de funcionarios de Leian, científicos y asesores militares. Cuando entraron en la órbita de la Tierra, la comunidad de Paul tocó la campana. El rostro del almirante Frost apareció en la pantalla chica. Bienvenido de nuevo, señor Holmes. Confío en que su misión haya sido exitosa. Paul asintió sombríamente. Más de lo que podríamos haber esperado, almirante, pero las noticias no son todas bien. Necesitamos convocar al Consejo Unido de Defensa de la Tierra de inmediato. Pocas horas después del aterrizaje, Paul se encontró en una sala de información segura frente al almirante Frost y al liderazgo reunido de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. El aire estaba lleno de tensión mientras presentaba la situación. Los objetos que detectamos son de hecho una flota de batalla voraz. Paul comenzó a mantener la voz firme a pesar del peso de sus palabras. Según la inteligencia de Leian, están armados con tecnología mucho más allá de lo que encontramos durante su incursión inicial. Los ojos del almirante Frost entrecerraron. ¿Cuánto tiempo hemos basado en su actual trayectoria y velocidad? De 3 meses en la mayoría de Pablo, respondió él. Hizo un gesto a un Lothian oficial que dieron un paso adelante en la piel latiendo con urgencia los patrones de alto comandante de Vex ha traído detallados esquemas de Leian los sistemas de defensa. Con su ayuda podemos tener una oportunidad, almirante. Heladas, no dude en implementar un estado global de emergencia. Ella ordenó a su personal que volveremos de nuevo a Pablo, añadió Mr. Holmes. Dada su posición única que estoy nombrando como jefe de enlace entre nuestras fuerzas y las fuerzas, se inclina. Su prioridad es la de integrar la defensa de su tecnología con nuestros sistemas de Pablo asintió ya catalogando mentalmente los desafíos futuros. Entendido, almirante, me pondré a trabajar de inmediato. Las próximas semanas fueron un borrón de actividad. Paul se encontró en el centro de un torbellino de reuniones informativas y trabajos prácticos de ingeniería. Los problemas de compatibilidad entre la tecnología humana y Leian resultaron abrumadores, pero la experiencia de Paul con ambos sistemas le permitió idear soluciones innovadoras. Una noche, mientras Paul revisaba los esquemas en su laboratorio, apareció una cara familiar en su puerta. El Dr. Chen entró con los ojos iluminados de emoción. Paul, lo hice. Chen dijo que su voz apenas por encima de un
Susurra el proceso reproductivo de Leian lo adapté para curar el síndrome de Huxley y las cejas de Paul se dispararon. El síndrome de Huxley era un trastorno genético raro pero devastador que había eludido durante mucho tiempo a la ciencia médica humana. Eso es increíble, Steven, ¿lo has probado? Chen asintió con la cabeza. A un paciente voluntario los resultados están más allá de nuestras expectativas más salvajes. Hizo una pausa en su expresión poniéndose serio. Esto podría cambiar todo, Paul, no solo médicamente sino diplomáticamente. Es una prueba tangible de lo que podemos lograr juntos. A medida que se difundió la noticia del avance, más voluntarios se presentaron. La historia de éxito fortalecida. El creciente vínculo entre humanos y humanos se inclina a proporcionar un impulso moral muy necesario ante la inminente amenaza voraca. En medio de los preparativos, Paul recibió un mensaje urgente de Sander. Ella había estado trabajando con la flota de refugiados que había ingresado al sistema solar y ahora tenía una propuesta. Paul la conoció en una sala de conferencias con vista al paisaje marciano. Podemos establecer una colonia conjunta aquí. Sander explicó que su piel brillaba con entusiasmo. Los refugiados han avanzado en tecnología de terraformación con nuestros esfuerzos combinados. Podríamos crear un hábitat autosostenible para ambas especies. Paul estudió los planes, su mente corriendo con las posibilidades. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos. Sander, un símbolo de lo que podemos lograr junto. Con la aprobación del almirante Frost comenzó el proyecto de la colonia de Marte. Paul se encontró dividiendo su tiempo entre las plataformas de defensa orbitales de la Tierra y el incipiente asentamiento marciano. El trabajo era agotador pero estimulante, cada día trayendo nuevos desafíos y avances. A medida que la flota Vorak se acercaba, los sistemas de defensa de la Tierra se sometieron a sus primeras pruebas en el mundo real. Paul dirigió un equipo de ingenieros humanos y Leian afinando la tecnología híbrida que ahora formaba la primera línea de defensa de la humanidad. Durante una prueba de alto riesgo de la plataforma orbital primaria, la alarma sonó repentinamente en la estación. Paul corrió a la sala de control, donde una pantalla holográfica mostró una subida de tensión crítica en el reactor principal. La subida de tensión ha sobrecargado los protocolos de seguridad. Un ingeniero de Leian informó que su piel palpitaba con patrones urgentes. Si no lo estabilizamos manualmente, perderemos toda la plataforma. La mente de Paul corrió a través de los esquemas que había memorizado. La anulación manual está en la cámara del reactor, se dio cuenta en voz alta, pero los niveles de radiación son demasiado altos para inclinarse. El ingeniero terminado, nuestra biología no puede soportarlo. Paul conoció su mirada, su decisión ya estaba tomada. Prepara un traje de radiación, entraré minutos después. Paul se encontró en la cámara del reactor. Los sensores del traje gritaban advertencias sobre los niveles letales de radiación. Con manos firmes, trabajó para desviar la energía y estabilizar el reactor, muy consciente de que el destino de las defensas de la Tierra pendía de un hilo mientras hacía el ajuste final. Un destello cegador llenó la cámara. Paul sintió que el piso se sacudía mientras la plataforma se estabilizaba. Se permitió un momento de alivio antes de regresar a la descontaminación. El casi desastre destacó la naturaleza precaria de sus preparativos, pero también mostró la efectividad de la colaboración humana de Leosan. Cuando Paul salió de la autorización médica, encontró al almirante Frost esperándolo. Todo un riesgo que usted asumió, señor Holmes. Ella dijo, que su expresión se verá suavizada por un indicio de aprobación. Paul asintió con la cabeza sintiendo que la adrenalina corría por su sistema. Tenía que hacerse almirante, no podemos permitirnos perder ninguna de nuestras defensas. Estuvo de acuerdo, Frost respondió, razón por la cual he sido designado para dirigir la recién formada Fuerza Unida de Defensa de la Tierra. La ONU finalmente estuvo de acuerdo. A un gobierno unificado para asuntos extraterrestres. Cuando Paul absorbió esta noticia, Sander apareció con la piel ondulada con una mezcla de preocupación y alivio. Paul, escuché lo que sucedió, ¿estás bien? Antes de que Paul pudiera responder, sonaron las alarmas en toda la estación. Un joven teniente corrió hacia ellos, su rostro pálido. El almirante. Sensores de largo alcance detectaron la primera ola de la flota Vorak entrando al sistema solar exterior. Paul intercambió una mirada sombría con Sander y el almirante Frost. El momento para el que se habían estado preparando finalmente había llegado. Mientras se apresuraban al centro de comando, Paul se robó para el desafíos por delante. La verdadera prueba de todo lo que habían construido juntos estaba a punto de comenzar. La mente de Paul aceleró mientras procesaba la gravedad de la situación. La flota Vorak había entrado en el sistema solar exterior y las defensas de la Tierra estaban a punto de enfrentar su prueba definitiva. Necesitamos ganar más tiempo. Paul dijo que sus ojos se lanzaban entre el almirante Frost y Sander. Nuestras plataformas de defensa están listas, pero necesitamos una forma de frenar su avance. La piel de Sander palpitaba con un patrón que Paul había llegado a reconocer como concentración profunda. ¿Qué pasaría si pudiéramos infiltrarnos en su flota? Ella sugirió interrumpir sus planes desde dentro. El almirante Frost levantó una ceja. Que es una propuesta de alto riesgo, pero que podría darnos la ventaja que necesitamos. ¿Qué tenías en mente?
Durante las próximas horas, Paul Xander y un equipo de especialistas humanos y Leian formularon un plan atrevido. Usarían un barco sigiloso que combinaría la tecnología de camuflaje Leian con habilidades de pilotaje humano para deslizarse más allá de las defensas externas de la flota Borgs y abordar su buque insignia mientras el equipo hacía los preparativos finales. Paul se encontró en un momento tranquilo con Xander, su piel brillaba con una mezcla de anticipación y preocupación. Paul dijo en voz baja, quiero que sepas que sea lo que sea que sea. Sucede por ahí trabajando contigo ha sido esclarecedor. Paul sonrió conmovido por el sentimiento del mismo modo, Xander. Asegurémonos de que ambos volvamos a continuar nuestra colaboración. La nave sigilosa se separó de la estación orbital, su forma elegante apenas visible con el telón de fondo del espacio. Paul se sentó al timón, sus manos firmes en los controles a pesar de que la adrenalina corría por sus venas. A su lado la comandante Sarah Thompson monitoreó los sistemas de la nave, su expresión de intenso enfoque mientras se acercaban a los bordes exteriores de la flota voraz. El corazón de Paul corrió. La inmensidad de la armada enemiga se convirtió en aparentemente innumerables barcos que se extendían hasta donde el ojo podía ver, sus cascos brillando con un siniestro brillo metálico. Contactaron al mayor Thompson, susurró urgentemente. Patrulleros a las 2. Las manos de Paul volaron sobre los controles guiando al barco a una serie de maniobras evasivas. Xander monitoreando los sistemas de camuflaje hizo ajustes constantes para mantenerlos ocultos de los sensores Borak. Durante varios minutos tensos atravesaron la patrulla de su barco a pocos metros de la detección. Paul contuvo el aliento, muy consciente de que el más mínimo error de cálculo podría condenar no solo su misión sino la tierra misma. Finalmente despejaron la zona de patrulla. Un suspiro colectivo de alivio pasó por la cabina, pero su respiro duró poco ya que la forma imponente del buque insignia Borak se cernía ante ellos. Nuestra información sobre el diseño de su barco está desactualizada. Uno de los especialistas de Leian informó que su piel palpitaba con preocupación. La mente de Paul corrió analizando el exterior de los buques insignia. Xander, dijo, dirigiéndose a su homólogo de Leian, ¿qué me puede decir sobre la biología de Buck? Cualquier idea que pueda ayudarnos a identificar los puntos débiles en su diseño. Los ojos de Xander entrecerraron la concentración, sus órganos sensoriales son muy sensibles a problemas específicos. Frecuencias. Si podemos ubicar sus sistemas de control ambiental, podríamos usarlo a nuestro favor. Paul asintió rápidamente formulando un nuevo plan. Nos dividiremos en 2 equipos. Xander, ¿estás conmigo? Nos dirigimos al centro de control de armas. Major Thompson, toma el resto y concéntrate en sabotear sus motores con precisión práctica. Rompieron el casco de los buques insignia usando una combinación de tecnología de cambio de fase logiana y buen ingenio humano a la antigua usanza. Cuando ingresaron a la nave masiva, Paul fue golpeado por la arquitectura alienígena. Todo duro, ángulos y superficies biomecánicas pulsantes. El equipo dividió a cada grupo en dirección a sus objetivos. Paul condujo a su equipo a través de pasillos sinuosos, constantemente en alerta por medidas de seguridad. Voraces encontraron su primer obstáculo real en forma de drones de seguridad flotantes. Sus matrices de sensores escaneaban implacablemente a todos. Se congelaban. Paul susurró, su mente corriendo en busca de una solución. Sus ojos se posaron en los dispositivos de comunicación. Leían que llevaban Xander. ¿Podemos reutilizarlos para emitir una frecuencia que pueda codificar sus sensores? La piel de Xander parpadeó con una idea brillante y comprensiva. Paul, dame un momento. Con movimientos rápidos y precisos, Xander ajustó sus dispositivos. El aire pareció ondular a su alrededor y los drones, los movimientos erráticos sugirieron éxito, continuaron moviéndose ahora con mayor urgencia a medida que se acercaban al centro de control de armas. La resistencia intensificó a los guerreros Borak. Subió armadura pulsando con energía roja enojada se derramó en el pasillo. Paul y su equipo se cubrieron devolviendo el fuego con sus armas híbridas en el caos del tiroteo. Uno de los especialistas recibió un rayo de energía Borak que atravesó su equipo de protección. Xander se trasladó inmediatamente al miembro del equipo herido. Lado sus manos ya alcanzando su botiquín médico. Cúbranos, Paul gritó acostado sofocando el fuego mientras Xander trabajaba para estabilizar a su camarada herido. El conocimiento de Xander sobre las técnicas de primeros auxilios de Leosan resultó invaluable. En cuestión de minutos, hizo que el especialista estabilizara sus signos vitales normalizándolos gracias a una combinación de gel curativo de Leosan y analgésicos humanos. Con dedicación restaurada, avanzaron finalmente violando el centro de control de armas. Paul corrió a la consola principal, sus dedos volando sobre la interfaz alienígena. Sus ojos se abrieron mientras asimilaba la complejidad del sistema. Este es más avanzado de lo que anticipábamos, murmuró frunciendo el ceño concentrado. No puedo desactivarlo por completo a tiempo. Xander se movió a su lado, su piel palpitaba con patrones rápidos mientras analizaba el sistema. ¿Qué pasaría si lo reprogramáramos? En cambio, giramos su arma contra ellos. Paul asintió con la cabeza, se formó una sonrisa sombría en su rostro. Es arriesgado, pero podría ser nuestro único disparo. Hagámoslo. Mientras Paul y Xander trabajaban febrilmente para reprogramar el arma, el sonido de pasos pesados se acercó a las puertas del centro de control y se abrió revelando una imponente figura voraz. El comandante del barco, Griggs. La voz de Intruders GX retumbó lleno de furia y disgusto. ¿Te atreves a invadir nuestro buque?
Insignia. Las manos de Paul nunca salieron de la consola mientras le gritaba a su equipo que las mantuviera alejadas. Necesitamos más tiempo. La habitación estalló en caos cuando el equipo de Paul se enfrentó a Griggs y sus guardias. Los rayos de energía volaban de un lado a otro, el aire espeso con ozono y los sonidos de la batalla. La mente de Paul corrió mientras trabajaba, muy consciente del tiroteo que se libraba detrás de él. Podía escuchar a Zanlab. Respiraba con dificultad a su lado. Siente la tensión que irradia de ella mientras ayudaba con la reprogramación. Un grito de dolor llamó la atención de Paul. Se volvió hacia ver a Sander atrapado en GXS agarre masivo. La Bioblade del comandante Borak lista para atacar. Por una fracción de segundo, la mano de Paul se cernió sobre la orden final para activar el arma reprogramada. En ese momento, Paul hizo su elección, confió en Sander, en el vínculo que habían forjado a través de su trabajo juntos. Sus dedos volaron por la consola completando el sabotaje incluso cuando Sander se retorció en las garras de GX. Para asombro de Paul, Sander ejecutó una serie de movimientos que reconoció de las artes marciales humanas, liberándose del agarre de GX y enviando al comandante Borak tropezando hacia atrás. Ahora Paul. Sander gritó, su piel parpadeando con urgencia. Patrones. Paul golpeó su mano contra la secuencia de activación. La nave se estremeció a su alrededor cuando el arma se encendió, pero en lugar de apuntar a la Tierra, comenzó a encenderse la flota Borak misma. Las alarmas sonaron en todo el buque insignia mientras Griggs rugía con incredulidad y rabia. Paul agarró el brazo de Sander gritándole a su equipo que tenemos que movernos ahora. Lucharon para regresar a través de los pasillos. Los sistemas de la nave se volvieron locos a su alrededor. Se juntaron con el equipo del comandante Townsend, que había saboteado con éxito los motores, dejando el caos a su paso mientras regresaban corriendo a su nave sigilosa. Paul pudo sentir el buque insignia se rompió apenas lograron llegar a su embarcación, desconectándose de la nave Borak justo cuando explosiones masivas comenzaron a separarla de la seguridad de su nave en retirada. Paul y su equipo observaron con asombro cómo el arma reprogramada desató su poder en la flota Borak. Nave tras nave sucumbió a la devastadora energía, rompiéndose o huyendo en desorden a medida que se acercaban a la Tierra. Pudieron ver las plataformas de defensa leían humanas en acción limpiando a los rezagados restantes de Psak. La voz del almirante Frost crujió sobre sus callos llenos de una mezcla de alivio y orgullo. Bien hecho, equipo. Ella dijo que nos has dado más que una victoria. Nos has dado esperanza. Paul intercambió una sonrisa cansada pero triunfante con Sander cuando comenzaron su descenso de regreso a la Tierra. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero sabía que su trabajo no estaba casi terminado a medida que el orbe verde azul de su planeta natal se hacía más grande en la pantalla de visualización. La mente de Paul ya estaba mirando hacia el futuro, a los nuevos desafíos y oportunidades que se avecinaban en esta nueva era de cooperación humana. Leían cooperación en esta nueva era de alianza humana. Leían cuando la nave furtiva aterrizó en la estación orbital. Paul sintió el peso de su logro, se asentó sobre él. La exitosa misión contra la flota Borak había cambiado todo lo que la Tierra había enfrentado, su mayor amenaza, y emergió victoriosa gracias a los esfuerzos combinados de humanos y Lins. En las semanas siguientes Paul se encontró en el centro de un torbellino de actividad. La Fuerza Unida de Defensa de la Tierra bajo el liderazgo del almirante Frost inició una expansión masiva de la flota espacial de la Tierra. Paul tenía la tarea de supervisar la integración de los sistemas de propulsión. Leían en los diseños de embarcaciones humanas, estos nuevos motores aumentarán la velocidad de nuestra nave por un factor de 10. Paul explicó a un grupo de ingenieros que sus manos se movían animadamente sobre una pantalla holográfica. La tecnología de cambio de fase de Leían nos permite eludir las limitaciones tradicionales del espacio-tiempo. Mientras hablaba, Paul vio a Sander entrando al laboratorio, su piel ondulada con un patrón que ahora reconoció como emoción. Paul, necesitas ver esto, ella dijo gesticulando para que lo siguiera. Se dirigieron al ala médica donde el Dr. Chen los estaba esperando. La cara del médico era una luz con entusiasmo. Lo hemos hecho, ella anunció. Que hemos adaptado con éxito los procesos reproductivos de Leían para curar la genética humana enfermedades. Paul abrió los ojos a medida que absorbía las implicaciones. Esto es increíble. Respiró viendo cómo un monitor mostraba los resultados del tratamiento a nivel celular. Durante los próximos meses se establecieron centros de tratamiento en todo el mundo. Miles de voluntarios humanos se presentaron ansiosos por beneficiarse de este avance médico. Paul observó con orgullo cómo la cooperación entre humanos y Leían se fortalecía cada día que pasaba. Una tarde, mientras Paul revisaba los planes para una nueva nave espacial profunda, el almirante Frost entró en su oficina. Paul, te necesitamos en Marte, ella dijo sin preámbulos. La colonia se está expandiendo más rápido de lo que anticipamos y necesitamos su experiencia para supervisar la integración de nuevas técnicas de terraformación. 2 días después, Paul se encontró pisando el suelo rojo marciano. Sander a su lado. La colonia humana de Leían se extendió ante ellos, un testimonio de lo que sus especies podrían lograr juntas. Cúpulas masivas albergan ecosistemas prósperos mientras los equipos de construcción trabajan incansablemente para expandir las áreas habitables. Es hermoso, Sander murmuró que su piel brillaba con una mezcla de asombro y orgullo. Mientras recorrían la colonia, Paul sintió una creciente sensación de optimismo sobre él. Sin embargo, ese sentimiento se hizo añicos cuando su comunidad sonó con un mensaje urgente de la Tierra. Paul, tenemos una situación. La voz del mayor Thompson crujió a través del dispositivo. Ha habido un ataque a la embajada de Leían en Ginebra. No es un incidente aislado.
estamos viendo ataques coordinados contra las instalaciones de Leian en todo el mundo. El estómago de Paul cayó. Intercambió una mirada preocupada con Sander antes de responder, estamos en camino de regreso. El viaje de regreso a la Tierra fue tenso, lleno de informes de escalada de violencia. Grupos extremistas humanos se opusieron. La influencia alienígena en la Tierra había lanzado una serie de ataques que amenazaban con deshacer años de progreso en las relaciones humanas de Leian a su regreso. Paul y Major Thompson recibieron inmediatamente la tarea de liderar un grupo de trabajo conjunto para investigar y neutralizar la amenaza. A medida que profundizaban en la red extremista, surgió un patrón perturbador. Estas armas, Paul dijo que examinando los restos de un dispositivo utilizado en uno de los ataques, no son de origen humano. Major Thompson asintió sombríamente. Encontramos rastros de tecnología Borak en varias de las escenas del crimen. Parece que algunos de ellos sobrevivieron a nuestro último encuentro. La revelación envió ondas de choque a través de la Fuerza Unida de Defensa de la Tierra de la UNI mientras Paul y su equipo trabajaban incansablemente para descubrir el alcance total de la manipulación Borak. Surgió un nuevo desafío en la forma del general Marcus Blackwell. Paul observó con creciente preocupación mientras Blackwell se dirigía al Consejo de la Tierra Unida. Su voz resonaba en la cámara. No podemos continuar dejándonos vulnerables a las influencias alienígenas. El general declaró que es hora de que adoptemos una postura más agresiva para proteger nuestros intereses. Las palabras de Blackwood encontraron apoyo entre una facción del Consejo. Desafiando la autoridad del almirante Frost y amenazando la alianza con los Leian, Paul sabía que necesitaban actuar con rapidez para evitar una ruptura completa de las relaciones entre especies. Necesitamos pruebas contundentes de la participación del BAC, Paul le dijo a Sander mientras se preparaban para una misión encubierta a la Luna. Si podemos demostrar que están detrás de estos ataques, podemos desacreditar la posición de Blackwood y reafirmar nuestra alianza. Su misión al supuesto escondite Borak en la Luna estaba plagada de peligros a medida que se infiltraban en la base oculta. Paul y Sander descubrieron planes para un ataque a gran escala en las principales ciudades de la Tierra. Con el objetivo de fracturar la alianza humana, Leian de una vez por todas. Debemos advertir al almirante Frost. Paul dijo que descargaba urgentemente los datos en una unidad segura. Este ataque podría ocurrir en cualquier momento. Mientras corren de regreso a su nave, las alarmas sonaron en toda la base. Apenas llegaron a la plataforma de lanzamiento antes de que las fuerzas de BAC convergieran en su posición, la nave se estremeció cuando se liberó de la gravedad de la Luna, pero su alivio duró poco. Tenemos compañía. Sander anunció que sus manos volaban sobre los controles de la nave. 3 embarcaciones cerrándose rápidamente. Paul se amarró al asiento del copiloto preparando el defensas de la nave. Esperemos que esas mejoras de Leian sean tan buenas como creemos que son. Lo que siguió fue una persecución desgarradora por el espacio, con Paul y Sander llevando su nave al límite para evadir a sus perseguidores justo cuando pensaban que habían ganado ventaja. Un golpe de suerte de una de las naves enemigas cortó su motor. Estamos perdiendo energía. Sander informó que su piel palpitaba con patrones urgentes. No podemos mantener nuestro rumbo hacia la estación orbital. La mente de Paul corrió mientras evaluaba sus opciones. Tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. Decidió establecer un rumbo hacia la masa terrestre más cercana. Su descenso a través de la atmósfera terrestre fue duro. El barco se tambaleó y encalló mientras Sander luchaba por el control. Se estrellaron contra un denso bosque. El impacto los arrojó contra sus restricciones mientras el polvo se asentaba. Paul se levantó de su asiento inmediatamente, moviéndose para ver a Sander. ¿Estás bien? Él le pidió que la ayudara a levantarse. Sander asintió con la cabeza, ondulando su piel con una mezcla de dolor y alivio. Sobreviviré, pero aún no estamos fuera de peligro. Un rápido reconocimiento de sus alrededores confirmó los temores de Paul de que se hubieran estrellado en un área remota lejos de cualquier ayuda inmediata. Peor, su comunicación. Los sistemas se dañaron dejándolos aislados de la Fuerza Unida de Defensa de la Tierra. Que necesitamos movernos. Paul dijo que recolectando los suministros que pudiera de los escombros. Esas fuerzas extremistas no se quedarán atrás mientras parten a través de la densa maleza. Paul no pudo evitar la sensación de que su viaje apenas comenzaba. El destino de la Alianza de la Tierra con los Logan ahora descansaba sobre sus hombros y el reloj corría corriendo contra el tiempo para evitar el desastre. Paul y Sander atravesaron el denso bosque con sus cuerpos doloridos por el accidente. En el arduo viaje, el sonido de la persecución hizo eco en la distancia, impulsándolos hacia adelante a pesar de su agotamiento. Al caer la noche, se toparon con un claro donde un pequeño puesto de avanzada de comunicaciones colocaba su antena llegando hacia el cielo de Starfy. Allí Paul jadeó señalando la estructura con la que podríamos contactar al almirante Frost. Desde allí se acercaron cautelosamente, desconfiados de posibles amenazas. El puesto de avanzada parecía abandonado, su exterior desgastado y cubierto de maleza. Paul trabajó rápidamente para saltarse el sistema de seguridad, mientras que Sander observaba cómo su piel latía con patrones de alerta dentro. Paul encontró la matriz de comunicaciones con sus dedos. Sobrevoló los controles estableciendo una conexión segura con el cuartel general de defensa de la Tierra. Almirante Frost, este es Paul. ¿Copias? La estática crepitó y luego una voz familiar llegó a través de Paul. ¿Dónde demonios? No has tenido tiempo de explicar, almirante. Tenemos información crítica sobre los ataques a las instalaciones de Leian.
El General Blackwood está a punto de dirigirse al Consejo de la Tierra Unida. Necesitas detenerlo. Paul transmitió rápidamente los datos que habían recuperado de la base Borak en la Luna. Pudo escuchar la urgencia en la voz del almirante Frost cuando recibió el esto cambia todo. ¿Me dirijo al Consejo? Cámara ahora, bien hecho, ustedes dos, pónganse a salvo. La transmisión se cortó justo cuando el sonido de los vehículos que se acercaban llegó a sus oídos. Paul y Sander compartieron una mirada decidida antes de salir corriendo del puesto avanzado, desapareciendo en las sombras del bosque. Una vez más de regreso en Ginebra, el almirante Frost irrumpió en la cámara del Consejo justo cuando el general Blackwood estaba a mitad del discurso. Les imploro a los miembros del Consejo que Blackwood dijera que su voz resonaba con convicción. Debemos tomar medidas decisivas para proteger la Tierra de la influencia alienígena. Los recientes ataques son obra del Borak, no del Alan. Almirante Frost interrumpió caminando hacia el centro de la cámara. Ella presentó la evidencia que Paul y Sander habían recuperado, revelando el alcance total de la manipulación Borak. Los miembros del consejo murmuraron, conmocionados mientras revisaban los datos. El rostro del general Blackwood palideció y su puerto se derrumbó a su alrededor antes de que pudiera montar una defensa. El personal de seguridad se mudó para arrestarlo mientras Blackwood era llevado esposado. El almirante Frost se dirige al consejo. No tenemos mucho tiempo. Los Borak están planeando un ataque a gran escala en las principales ciudades de la Tierra. Necesitamos movilizar nuestras defensas de inmediato. La cámara estalló en acción con los miembros del consejo apresurándose a coordinar la respuesta de la Tierra. El almirante Frost recurrió a su dispositivo de comunicación. Paul Sander, si puede escuchar esto, lo necesitamos de regreso en la sede. Estamos montando un contraataque. Horas después, Paul se paró en el puente de Louis Geraisen, el buque insignia de la nueva flota híbrida de la Tierra. El barco zumbó con energía, sus sistemas, una combinación perfecta de tecnología humana y leosana. A través de la pantalla de visualización, pudo ver docenas de embarcaciones similares formándose a su alrededor, todos los barcos informando listo, señor. Su primer oficial anunció que Paul asintió con la cabeza fija en las estrellas más allá de iniciar unidades de cambio de fase. Conozcamos al Borak antes de que lleguen a la Tierra. La flota avanzó. La familiar desorientación del viaje de cambio de fase que duró solo unos momentos antes de que emergieran en medio de la armada Borak que se acercaba a las naves enemigas. Sorprendidas por la repentina aparición del humano, se apresuraron a responder fuego a voluntad. Paul ordenó y el espacio a su alrededor estalló en caos. La batalla se libró ferozmente, con las naves Borak brillando dentro y fuera de la vista mientras utilizaban su avanzada tecnología de camuflaje. La mente de Paul corrió mientras coordinaba los movimientos de la flota, mezclando tácticas humanas, instintos con destreza tecnológica. Leían una explosión masiva de energía sacudió el horizonte enviando chispas volando a través del puente. Escudos hasta un 30%. Un oficial gritó. Paul agarró su silla de mando evaluando sus opciones. Maniobras evasivas. Tráenos a dar otro pase. Cuando se volvieron, Paul vio un barco familiar a través de la pantalla de visualización. El barco de apoyo de Sander bailó entre el fuego enemigo, sus movimientos fluidos y precisos. Una oleada de orgullo y algo más profundo llenó el pecho de Paul mientras la veía trabajar. De repente un aluvión de fuego voraz envolvió el horizonte. Sonaron las alarmas mientras los sistemas fallaron en la brecha del casco del barco. En las cubiertas 3 a 7 el oficial de control de daños informó que estamos perdiendo energía en los motores. Paul sabía que no podían soportar mucho más. Abrió un canal al barco. Sander, estamos en problemas aquí, tenemos que hacerlo. Antes de que pudiera terminar, la voz de Sander cortada. Veo que aguanta. Paul, voy a ti. Paul observó asombrado cómo el barco de Sander ejecutaba una serie de maniobras imposibles atravesando el fuego enemigo para alcanzar el horizonte con precisión experta. Ella llevó su barco junto al buque insignia. Lisiado, prepárese para el atraque de emergencia. La voz tranquila de Sander llegó a través del C y espero que usted está listo para algunos. El trabajo en equipo de Pablo, como los dos barcos conectado. Pablo sintió un renovado sentido de propósito que él y Sander siempre había trabajado muy bien juntos, pero esto era algo completamente distinto, que se movían en perfecta sincronía. Pablo coordinar el horizonte del resto de armas, mientras Sander guiada sus unió a los buques a través del campo de batalla. Pablo, Sander llamó, su voz apretada con la concentración en el arma secreta, es nuestra única oportunidad. Comprensión fluía entre ellos. Pablo, de entrada de la secuencia de activación para el generador de pulso electromagnético de un dispositivo alimentado por leían la tecnología de cristal que habían. Esperaba que no fuera necesario todas las naves aliadas. Este es el comandante Taylor. Paul transmitido a la flota, prepárese para el despliegue EMP, proteja sus sistemas y espere para participar. Con un guiño compartido, Paul y Sander activaron el pulso. Una ola de energía invisible atravesó el espacio sobrecargándolos sistemas de la flota Borak. Las naves enemigas quedaron impotentes, sus armas y escudos deshabilitados. Todas las naves se enfrentaron. Paul ordenó que las fuerzas combinadas humanas y leyanas avanzaran rápidamente abrumando a las indefensas naves Borak. En cuestión de horas la batalla estaba sobre la Tierra estaba a salvo. Mientras la adrenalina del combate se desvanecía, Paul miraron a Sander, su piel brillaba con patrones de alivio y alegría, sus ojos se encontraron y en ese momento Paul supo que independientemente de los desafíos que tuvieran por delante, los enfrentarían juntos. Semanas después, Paul y Sander se pararon uno al lado del otro ante el Consejo de la Tierra Unida.
Sus acciones no solo salvaron la Tierra, sino que también solidificaron el vínculo entre humanos y LAN. Los miembros del Consejo escucharon atentamente mientras relataban sus experiencias y presentaban su visión para los futuros miembros del Consejo. Paul comenzó su voz firme y clara: nos encontramos en una encrucijada. La amenaza que enfrentamos nos ha demostrado que nos encontramos en una encrucijada. Somos más fuertes juntos de lo que jamás podríamos ser. Propusimos el establecimiento de un programa conjunto de exploración espacial humana leían para ampliar los límites de nuestro conocimiento y forjar una conexión aún más profunda entre nuestras especies. Murmullos de aprobación ondularon por la cámara. Sander dio un paso adelante palpitando con confianza mientras hablaba: este programa combinará lo mejor de nuestras culturas y tecnologías juntos. Podemos lograr cosas que ninguna de nuestras especies podría por sí sola. El Consejo deliberó brevemente antes de llegar a una decisión unánime. El programa de exploración conjunta fue aprobado, marcando el comienzo de una nueva era de cooperación y descubrimiento. Pasaron meses en una ráfaga de preparación con anticipación. Finalmente llegó el día del viaje inaugural del buque insignia del programa, el Stargazer. Una multitud de humanos y Leían se reunieron para presenciar el lanzamiento histórico. Allí, emoción palpable en el aire. Mientras Paul y Sander se dirigían a la rampa de embarque, hicieron una pausa por un momento. Entendiendo el significado del momento en que Paul extendió la mano tocando suavemente el brazo de Sander, ¿puedes creer lo lejos que hemos llegado?, preguntó suavemente a la piel de Sander ondulada con un patrón que Paul había llegado a reconocer como afecto desde esa primera reunión incómoda hasta esta. Es más de lo que jamás imaginé posible. Abordaron el barco en medio de los vítores de la multitud dirigiéndose al puente. El Stargazer fue una maravilla de la ingeniería que combinó a la perfección elementos de diseño humano y Leían en algo completamente nuevo mientras tomaban sus posiciones. Paul no pudo evitar maravillarse de lo natural que se sentía trabajar junto a Sander. Sus movimientos estaban en perfecta armonía al comenzar la secuencia de lanzamiento. Paul se volvió hacia Sander con una sonrisa jugando en sus labios, listo para explorar el universo juntos. Los ojos de Sander brillaron de emoción. Piel palpitando con un caleidoscopio de colores. Contigo siempre. Los motores del Stargazer rugieron a la vida levantando la nave desde la plataforma de lanzamiento mientras ascendían por la atmósfera. Paul y Sander compartían una mirada de pura euforia. Se estaban embarcando en un viaje que los llevaría más allá de las estrellas, hacia un futuro donde los límites entre sus especies continuarían difuminándose y nuevas aventuras esperaban a cada paso. Mientras el azul del cielo de la Tierra daba paso al interminable negro del espacio, Paul sintió una sensación de posibilidades ilimitadas. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, sabía que juntos humanos y Leían podría superar cualquier cosa que el universo se extendiera ante ellos, lleno de misterios esperando ser descubiertos, y Paul no podía esperar a ver qué descubrirían a continuación. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste de esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, amaré a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.